No, son cosas que pasan en medio de la virtualidad. Sí, no, yo desde un principio siempre tuve problemas con Zoom, pero bueno, aquí estamos en todo caso. Así que muchas gracias nuevamente. Muy bien, entonces la idea es mostrarles un balance sobre el conflicto o esa cosa llamada conflicto palestino-israelí y contextualizarlo en diversos, digamos, momentos geopolíticos, tanto en el Medio Oriente como tanto desde el punto de vista de la política internacional. También un breve contexto histórico sobre dónde inició y cómo se llegó al momento en el que está actualmente el conflicto palestino-israelí. Voy a colocar aquí unos mapas, permítanme un momento, para hacer justamente el contexto. Me imagino que ya deben estar en el mapa, ¿cierto? En este momento no lo vemos, ya ahora sí lo estamos viendo. Bien, gracias. Este es un mapa de la evolución de la geopolítica del llamado conflicto palestino-israelí. Pueden ver ustedes desde el inicio, desde el momento en que se establece el movimiento sionista en Palestina hasta la actualidad. El primer mapa que ven a la izquierda, antes de 1946, muestra Palestina en la era del mandato británico. Palestina, antes que nada, o bueno, en ese primer momento histórico, era una colonia británica. Gran Bretaña se estableció en Palestina después de la Primera Guerra Mundial, como consecuencia de la derrota del Imperio Turco, quien anteriormente dominaba Palestina. Gran Bretaña derrota al Imperio Turco en 1917 y se posesiona del territorio hasta que finalmente se formaliza la ocupación bajo la figura del mandato, que seguramente ustedes conocerán, el mandato de la Sociedad de las Naciones, ¿cierto? Pero paralelamente el Imperio Británico, que controlaba Palestina, permitió al movimiento sionista establecer allí una autoridad para asuntos judíos. Vale la pena recordar qué es el movimiento sionista. El movimiento sionista es un movimiento nacionalista de judíos seculares europeos que tuvieron que salir de Europa entre fines del siglo XIX y principios del siglo XX a la que eran sometidos allí. Recuerden ustedes que la principal razón por la cual los judíos salen de Europa expulsados o asilados o autoexiliados es por la persecución, una persecución que venía a su vez impulsada por una corriente denominada antisemitismo. Antisemitismo, es decir, odio al judío por el simple hecho de ser judío. Así que eso motivó a millones de judíos a salir de Europa entre fines del siglo XIX y principios del siglo XX. Se calcula que salieron más o menos unos 4 millones de judíos, un poco menos, sobre todo de Europa Oriental y el Imperio Ruso. La mayoría de ellos salieron para Gran Bretaña y para Estados Unidos, y otro tanto para Europa Central y Occidental, sobre todo para Alemania, Francia, Holanda, entre otras partes. Pero muy pocos de ellos decidieron irse a Palestina, que era a lo que apuntaba el movimiento sionista. Repito, el movimiento sionista era un movimiento nacionalista, pero también colonialista, que buscaba una solución al problema judío, es decir, a la persecución impulsada por el antisemitismo, el odio al judío, era buscar una solución a ese problema que tenían los judíos en Europa a través del establecimiento en un territorio en el que luego pudieran construir un Estado. Y el movimiento sionista decidió que ese territorio, donde se debía construir un futuro Estado, que además debía ser un Estado, parece muy obvia, porque allí, en esa región, fue donde surgió el judaísmo. Sionismo, por cierto, quiere decir, o viene del término Sion, que es un monte que queda a las afueras de Jerusalén. Y Jerusalén es, digamos, la ciudad sagrada, no solamente del judaísmo, también del islam y los cristianos, ¿no? Pero también para los judíos. Entonces, los judíos siempre han tenido un vínculo
histórico, llamémoslo así, pero también sagrado o metafísico con Jerusalén, incluso si están fuera de esa región. El vínculo normalmente ha sido, hasta antes del sionismo, un vínculo metafísico, es decir, una conexión espiritual o religiosa con Jerusalén. Y era obvio, porque Jerusalén es considerada la ciudad más sagrada del judaísmo. Y de hecho, en esa región, en la antigua Canaán, que luego es conquistada por varios imperios, es donde se desarrolla el judaísmo como religión. Curiosamente, el judaísmo como religión ni siquiera nació, aunque por supuesto hubo algunos primeros pasos en la transformación de una religión politeísta hacia una religión monoteísta en esa región. Eh, el judaísmo realmente cristaliza en Mesopotamia entre los siglos VI y II antes de esta era, como consecuencia de la migración de algunos sacerdotes proto-monoteístas, llamémoslo así. Es decir, que todavía no eran monoteístas, pero que ya tenían signos del monoteísmo. Y que salieron de allí, de esa región de Canaán, migraron hacia Mesopotamia, que era un centro muy civilizado, donde pudieron desarrollar y hacer cristalizar la religión monoteísta que luego se llamaría judaísmo. A la que luego, después de otras migraciones hacia Canaán, se va reproduciendo, se va desarrollando e implementando más la religión judía en esa región. Bueno, el hecho, para no alargarme en esta historia, es que los judíos seculares europeos dijeron que la mejor opción para construir un Estado para los judíos era en Palestina, porque allí en Palestina estaban los lugares más sagrados donde existía una conexión religiosa con los judíos, que habían migrado desde hacía 2000 y tantos años antes, sobre todo a partir de la expulsión supuesta de los romanos cuando el Imperio Romano conquista Palestina. Yo, ¿por qué hago tanto énfasis en esto? Porque sencillamente, en el momento en que surge el movimiento sionista entre fines del siglo XIX y principios del siglo XX, hubo otras opciones geopolíticas. Por ejemplo, se pensó en la posibilidad de construir un Estado judío en África, en Uganda, que era una colonia británica. Algunos otros miembros del movimiento sionista consideraron la posibilidad de construir un Estado judío en Argentina, en la Patagonia. Imagínense eso. Pero el problema para ellos era cómo convencer a los judíos perseguidos en Europa de emigrar a un lugar como en África o en un lugar desértico como la Patagonia, si difícilmente querían migrar a Palestina. La inmensa mayoría de los judíos no estaban interesados en Palestina. De hecho, no estaban ni siquiera interesados en el sionismo. Querían era salvar sus vidas, pero en un país occidental, Estados Unidos o Gran Bretaña, por ejemplo. Para dárselo en términos cuantitativos, cuando uno compara al movimiento sionista en términos de aceptación o legitimidad entre la comunidad judía mundial de aquel entonces, y sobre todo la que estaba radicada en Europa, con otros movimientos que crearon los judíos para solucionar la llamada cuestión judía, pues el sionismo solamente tenía un 2% de aceptación, y así lo fue hasta más o menos la Primera Guerra Mundial. Quizás un poco más. Los judíos eran básicamente partidarios de dos cosas. Una, integrarse a las sociedades del mundo occidental, es decir, identificarse como judíos en la vida privada, pero como ciudadanos de una nación al país a donde llegaran. Esa era la primera alternativa que ellos tenían. La segunda era el Bund, B larga UND, Bund, que era el movimiento socialista judío dominante en Europa Central y Oriental. Y quizás una última alternativa era la construcción de un Estado-nación judío en aquellas áreas de Europa Central y Oriental donde había una comunidad yiddish dominante o predominante. La comunidad yiddish era una comunidad de europeos, sobre todo de origen eslavo, racialmente eslavos, que eran judíos de religión. El yiddish es una mezcla de lengua eslava con lengua hebrea y lengua alemana. Y la mayoría de ellos de religión judía. Pues ustedes seguramente se pueden familiarizar más con el asunto cuando piensan en el genocidio nazi contra los judíos en Europa, ¿no? Pues esos judíos en cuestión eran yiddish,
los judíos del gueto, como se les conoce también. Porque uno siempre se pregunta, bueno, ¿y por qué los judíos de Europa, los sionistas, que querían construir un Estado-nación judío, no construyeron ese Estado en Europa? Porque allí vivían, ¿no? En fin, cuando se dieron cuenta los sionistas que su movimiento no tenía aceptación, solo el 2%, entonces deciden recurrir a múltiples mitos fundacionales. Y de hecho, esos mitos fundacionales en la construcción de estados-naciones son muy típicos en la historia de casi todos los estados-naciones que conocemos hoy. Excepto que el movimiento sionista se diferenciaba por un aspecto. Primero veamos qué era lo que tenían en común todos los movimientos nacionalistas de la era moderna con el sionismo, y luego verán ustedes la gran diferencia que hay en un aspecto relevante. Eh, Me refiero a los movimientos nacionalistas de tipo etnocentrista, como el movimiento sionista. Los movimientos nacionalistas etnocentristas son aquellos movimientos que dicen dos premisas que seguramente ustedes ya habrán visto en sus clases de ciencia política, o de teoría política, o de teoría del Estado. Primera premisa: los nacionalistas etnocentristas sostienen que el Estado, las instituciones del Estado solamente pertenecen a la nación. A la nación. ¿Y qué pasa con los que no pertenezcan a la nación? Pues se convierten en minoría, y esas minorías o son expulsadas, o son oprimidas, o son reducidas a la condición de gueto. Son segregados, es decir, como un régimen de apartheid, ¿cierto? Como en Sudáfrica. Y la segunda premisa de los movimientos nacionalistas etnocentristas es que el territorio, el territorio sobre el cual se va a construir un Estado solamente también pertenece a la nación y no a los que sean de otra comunidad étnica o que no pertenezcan a la nación. En eso, el movimiento sionista coincidía con los demás movimientos nacionalistas etnocentristas de Europa. Acuérdense que hay otros tipos de nacionalismo, ¿no? El nacionalismo cívico o liberal, que en todo caso es igual de peligroso y violento que el etnocentrista. Pero el sionismo era un movimiento etnocentrista, no cívico o liberal, porque los movimientos nacionalistas cívicos o liberales sostienen que las instituciones del Estado pertenecen a los ciudadanos, no a la nación. Pero ¿qué pasa con aquellos que no se identifiquen como ciudadanos de esa nación? Pues también son brutalmente reprimidos. Así que el movimiento nacionalista liberal no es que sea menos violento o mucho más democrático que el otro. Es más democrático, sí, pero no tanto. Entonces, ¿a dónde quiero llegar? A que el movimiento sionista, o sea, el movimiento de judíos seculares europeos que veían como solución al antisemitismo la construcción de un Estado para los judíos en Palestina, el problema consistía en que ese territorio nunca jamás les había pertenecido. Nunca habían vivido allí. No tenían lazos geopolíticos o históricos reales, excepto una conexión religiosa. Y para eso el movimiento sionista se vio en la obligación de crear mitos fundacionales, como el resto de movimientos nacionalistas, etnocentristas. Por ejemplo, que los judíos de Europa tenían derecho a Palestina porque los judíos que estaban en Europa eran los descendientes directos de los judíos que habían sido expulsados por el Imperio Romano 2000 años atrás. Cuando en realidad los judíos europeos no tenían nada que ver con la descendencia de esos judíos que habían sido supuestamente expulsados por una sencilla razón, porque el Imperio Romano nunca expulsó a ningún judío. Entonces, ¿de dónde provenían esos judíos europeos? Pues básicamente de los házaros, que era un reino eslavo que surgió en el siglo VIII al sur de Rusia y que luego migra al resto de Europa, sobre todo en el siglo XII y XIII cuando son presionados por los mongoles.
así como otros judíos que provenían del norte de África y que habían migrado hacia Europa por España y así sucesivamente. Entonces no eran ningunos descendientes directos. Otro de los mitos fundacionales, pues había que convencer a esos jóvenes judíos, ¿no?, de que Palestina les pertenecía, era que hacía unos 2800 años había existido un reino de Israel, que allí siempre históricamente había existido un reino de Israel y que siempre habían sido judíos, además, y que por tanto los judíos de Europa tenían derecho a retornar a Palestina para recuperar el Estado judío, o sea, el Estado de Israel. Pero cuando uno mira la historia real, ¿qué ocurre? La historia real es que nunca existió un reino unificado de Israel. Lo máximo que existieron fueron dos pequeños reinos. Aquí, miren en el mapa, al sur, un pequeño reino que se llamaba Judea, que incluía Jerusalén, y al norte, el reino del norte, que también se llamaba Reino de Israel, que eran pequeños reinos semiautónomos que normalmente dependían de otro imperio y que además ni siquiera eran judíos. Así que la reclamación de Palestina, porque allí existió un reino de Israel, donde sus habitantes además eran judíos, pues es también un mito y por tanto una falsedad. Ustedes que estudian relaciones internacionales se imaginan un mundo, se imaginan un sistema internacional o un orden mundial donde diversas comunidades comenzaran a reclamar territorios y estados sobre esos territorios, porque hace unos siglos sus antepasados vivieron allí, pues el mundo sería una locura plagada de violencia inextinguible. ¿Ustedes se imaginan un mundo donde España reivindique la vuelta a América porque alguna vez la gobernó? ¿O un mundo donde los árabes de Marruecos reivindiquen la recuperación de España porque algún día los árabes gobernaron España? Una locura. Aunque bueno, hay pueblos que sí tienen el derecho, ¿no? Hay pueblos que sí tienen el derecho. Por ejemplo, ¿tienen derecho los indígenas del actual estado de Virginia o Nueva York de reclamar el territorio y expulsar a los negros, latinos y blancos? Pues sí, tendrían el derecho, pero no lo van a hacer porque sería una locura. En fin, esto es más o menos la teoría sobre el movimiento sionista. En la práctica, ¿qué hace el movimiento sionista? Comienza a ser un lobby muy impresionante. Ustedes conocen el término lobby, seguramente María Isabel ya les habrá mostrado, o en algunas otras clases, que en política exterior, y bueno, y en general en política interna, hay grupos de presión, grupos de interés que presionan a los gobiernos para promover, defender o expandir un interés particular. Pues en eso el movimiento sionista ha sido uno de los lobbies más agudos y más eficientes que hayan habido en la historia contemporánea. Porque el movimiento sionista comenzó a presionar desde un principio a diversos estados, sobre todo grandes potencias, para conseguir apoyo, avanzar en su proyecto, es decir, la creación de un Estado judío en Palestina, y consiguió el apoyo de Gran Bretaña. Gran Bretaña en 1917 declara que el movimiento sionista, o sea, los judíos seculares europeos, tenían derecho a establecer en Palestina un hogar nacional judío, que luego se convertiría en un Estado para los judíos. Para no alargarme en esta historia, ¿por qué Gran Bretaña apoya al movimiento sionista? Lo apoya por dos razones. Uno, porque Gran Bretaña controlaba el canal del Suez. O sea, bueno, aquí no se puede ver en el mapa, pero ubíquense aquí al sur de Palestina, en Egipto, en el canal del Suez, ¿cierto? Que era el paso desde el mar Mediterráneo hacia el Océano Índico a través del Mar Rojo para llegar a su principal colonia, que era la India. De lo contrario, a Gran Bretaña le tocaría dar una vuelta bien larga por el Atlántico, bordear el sur de África,
retornar por el norte al Océano Índico y llegar a la India. Pues el canal del Suez le ahorraba meses de trayecto, ¿no? Y la India era la principal colonia británica. Entonces, ¿qué ocurre? Para los británicos, Palestina era simplemente un activo geopolítico y geoestratégico. O sea, Palestina era simplemente un pedazo de tierra importante desde el punto de vista geopolítico para controlar el flanco norte del canal del Suez. Simple. ¿A qué tenía Gran Bretaña? A que en la Primera Guerra Mundial el flanco norte del canal del Suez fuera controlado por un enemigo. Primero lo controlaba Turquía y después lo podría controlar Alemania. O incluso temía a que lo controlara un aliado como Francia o Rusia. Y eso en época de guerra es una, digamos, desventaja estratégica muy importante. Y la segunda razón tiene que ver con factores ideológicos, mezclados con cierta o supuesta moralidad religiosa. Y es que como en la Primera Guerra Mundial Gran Bretaña había acordado con Francia repartirse ese territorio como botín de guerra, pero lo había ocupado y necesitaba mantenerlo ocupado para proteger el canal del Suez, tenía que buscar un pretexto para expulsar o eliminar el interés francés en Palestina. Y para ello recurre, típico del Imperio Británico, la legitimación de una política imperial con una moral supuestamente religiosa. ¿Cuál? Había que ayudar a los pobres judíos perseguidos de Europa a aliviar su existencia y llevarlos a un lugar seguro. Ese era el pretexto moralista de Gran Bretaña, ¿no? Y con eso, cualquier otro estado que se opusiera, pues, iba en contra de los más supuestamente sagrados principios moralistas. Que, por cierto, y voy a contar esto porque tiene importancia para el presente. Una parte de esa moralidad religiosa que impulsó la política imperial británica hacia el establecimiento de un hogar nacional judío en Palestina tenía que ver con una cosa que se conoce como sionismo cristiano. Por favor, reténganlo. Ese término es muy importante en esta historia. Sionismo cristiano. O sea, cristianos que apoyan la vuelta de judíos a Jerusalén con el fin de que se acelere la segunda venida del Mesías, o sea, de Cristo. ¿Por qué? Porque estos cristianos consideran que el Vaticano fracasó y traicionó este, este resultado. Y por tanto, esa tarea tienen que hacerlo los judíos. Ahora, el sionismo cristiano no lo hace por buena gente, ¿no? Una vez que llegue el Mesías, esos judíos tendrán que convertirse al cristianismo. Pero mientras tanto, allí tienen que haber judíos para acelerar la venida del Mesías. Para que ustedes vean la dimensión real de lo que estoy diciendo, vayamos al presente. En Estados Unidos hay alrededor de 100 millones de cristianos evangélicos. Puede ser un poco menos, redondeamos en 100 millones. De esos 100 millones, por lo menos el 60% son fundamentalistas y por tanto sionistas, o sea, cristianos sionistas. Más o menos, de esos 60 millones de fundamentalistas evangélicos, el 80% vota por aquel candidato que defienda al Estado de Israel. Miren cómo factores ideológicos, o más específicamente religiosos, son determinantes a la hora de definir una política electoral y una política exterior. Por supuesto, eso no es lo único, pero es un factor determinante. También hay factores geopolíticos y otros tipos de factores. Pero tanto en aquel entonces con Gran Bretaña como hoy en día con Estados Unidos, la moral religiosa es un factor que determina la política de esos estados hacia el Medio Oriente y específicamente en esta región que estamos viendo hoy. En fin, para no alargarme en la historia, el hecho es que en 1917 el Imperio Británico emite la llamada Declaración Balfour,
donde reconoce el derecho de los judíos sionistas a establecer un hogar nacional para los judíos en Palestina. Entonces, Palestina, en el mandato británico, era gobernada en términos de política económica, política exterior y política de seguridad por el Imperio Británico. Y en asuntos locales habían dos cosas. Una, la Agencia Nacional Judía, que se establece allí en Palestina, gobierna asuntos locales para la comunidad judía. ¿Y qué implicaba asuntos locales para la comunidad judía? Muchas cosas, pero dos sobre todo. Compra de tierras y establecimiento de colonos. Miren ustedes, antes de 1946, o sea, antes de la propuesta de la ONU de partir Palestina en dos, lo que ven ustedes como en un color, no sé, como curúa o rosado, eran los asentamientos de judíos sionistas en Palestina que representaban alrededor de, a ver, la población de 1946 era de más o menos 2.100.000 habitantes. Una tercera parte, una tercera parte eran judíos que habían migrado de Europa a Palestina para conquistar y colonizar. O sea, unos 700.000 personas. Y eh, alrededor del 6% del territorio. Ese territorio, como les decía, se estableció gracias a la compra de tierras y la llegada de colonos que venían migrando poco a poco. Antes del sionismo, Palestina tenía unos 700.000 habitantes, de los cuales tan solo unos 50.000 eran judíos. Y miren cómo en tan solo 2 generaciones se pasa de 50.000 judíos que no eran sionistas, pero que vivían en Palestina, a tener 700.000. Por supuesto, el genocidio nazi impulsó aún más la llegada de judíos europeos a Palestina. En fin, para avanzar. ¿Hasta ahí me están escuchando bien, María Isabel? Sí, se escucha súper bien, profe. ¿Claro? Ah, bueno, gracias. Entonces, el Imperio Británico establece el mandato de Palestina, otorgándole el derecho a los judíos sionistas de establecer allí un hogar nacional tal y como lo acabo de definir. Es decir, para manejar asuntos locales, que entre otras cosas era cómo organizar la compra de tierras y cómo coordinar la llegada e instalación de judíos colonos que llegaban de Europa. ¿Cierto? Pues sucede que entre 1920, que se establece el mandato británico, formalmente, porque recuerden que Palestina fue ocupada en 1917, pero a Gran Bretaña le costó unos años más legitimar su ocupación, porque recuerden que ahí estaba Francia detrás. El hecho es que entre 1920 y 1947, cuando la ONU propone la partición de Palestina en dos estados, hubo muchos incidentes violentos entre la minoría sionista y la mayoría árabe, ¿cierto? Porque la mayoría árabe se dio cuenta que el movimiento sionista era eso, un movimiento nacionalista y colonialista. Porque el discurso sionista es que ellos llegaron allí fue con la intención de llevar el progreso, de desarrollar las tierras, de implementar tecnologías nuevas. Como dice el dicho sionista, hacer florecer el desierto, ¿no? Pero sucede que eso implicaba, la compra de tierras implicaba expulsar campesinos árabes. Y así, y con el tiempo también se fueron dando cuenta que en realidad el sionismo era un proyecto nacionalista y colonialista. Acuérdense, un proyecto nacionalista etnocentrista y colonialista además. Etnocentrismo quiere decir que lo que no sea parte de la nación o es expulsado o es convertido en una minoría, normalmente de forma violenta, en una minoría segregada, o sea, en un régimen de apartheid. El problema para el movimiento sionista era cómo convertir la minoría en mayoría, porque les dije, eran una tercera parte de la población. Y acuérdense, el sionismo tiene como proyecto último construir un Estado judío para los judíos del mundo.
O sea, que todo aquel que sea un judío colombiano, o un judío norteamericano, un judío alemán, un judío haitiano, pónganle de donde quieran, un judío boliviano, que los hay, por cierto, todo aquel que sea judío, pero que tenga una ciudadanía distinta a la israelí y que vivan en otro país distinto a Israel, según el sionismo, a pesar de ello, ellos en todo caso son ciudadanos de Israel. Incluso si ese judío de Bolivia o ese judío colombiano no le interesa ser israelí. Esto es peligroso, ¿no? Sobre todo si tomamos como punto de referencia una moral democrática. ¿Se dan cuenta? O sea, para que me entiendan mejor, hagan de cuenta el famoso Estado Islámico, que se proclamó el Estado de todos los musulmanes del mundo. ¿Y qué tal que si un musulmán de Indonesia no quiere ser del Estado Islámico? Si no le interesa, si lo obligan. ¿Ven? Israel es exactamente lo mismo que el Estado Islámico, por cierto. Israel, como el Estado Islámico, se autoproclamó el Estado de todos los judíos del mundo. ¿Y cuál es el problema? Aparte de la moral democrática, el problema es que ¿qué pasa? No, el segundo problema es que los judíos ni siquiera son un pueblo o una nación. Los judíos como pueblo o nación es un mito creado por los sionistas. Los judíos son una comunidad religiosa nada más. Entonces tú no puedes decirle a alguien que profesa una religión. Si tú eres judío, pues tú profesas la religión. Tú no eres parte de una raza, una nación o un pueblo. Así que a lo sumo, lo máximo que yo estoy dispuesto a reconocer es que existe un Estado-nación israelí, pero no un Estado-nación judío. Es profundamente equivocado sostener que los judíos son un pueblo, una raza o una nación. ¿O es que acaso que tiene que ver un judío alemán con un judío colombiano? ¿Un judío boliviano con un judío de Marruecos? Pues nada, excepto que profesan la misma religión. Así que al movimiento sionista le ha costado y le va a seguir costando convencer a muchos judíos en el mundo de que ellos son pertenecientes a un Estado judío, el Estado de Israel. Pues no. Esto es un poco complejo, pero no lo es. Para decirlo con palabras más sencillas, el Estado de Israel, que es creado por el movimiento sionista y que aún sigue existiendo, el movimiento sionista, el Estado de Israel se autoproclamó el Estado de todos los judíos del mundo. Pero esa tarea es muy difícil de conseguir, ya les expliqué por qué. Y para que lo entiendan bien, recuerden la analogía con el Estado Islámico, ¿no? Profe, por aquí tenemos una pregunta. Brenda nos está preguntando, ¿y cómo cree ¿Quién? usted Sí. que hubiese sido la expansión y o reducción del territorio palestino sin la intervención de instituciones multilaterales como la ONU en 1947 y si en vez de las instituciones multilaterales se hubiese usado relaciones bilaterales entre Palestina e Israel sin intermediarios? Bueno, muy bien, buena pregunta. A ver, lo primero que hay que responder a esa pregunta, lo primero que hay que decir con relación a esa pregunta es que el plan de la ONU de 1947 sirvió para legitimar la aspiración del movimiento sionista de establecerse como un Estado en Palestina. Sirvió para legitimar, pero no para legalizar. Esa también es una profunda equivocación, porque la resolución 181 de noviembre de 1947 de la Asamblea General, ni siquiera del Consejo de Seguridad, sino de la Asamblea General de Naciones Unidas, fue una recomendación. Porque, como les decía, entre 1920 y 1947 hubo un conflicto violento muy intenso entre la comunidad mayoritaria árabe y la minoría sionista, que fue aplastada brutalmente por Gran Bretaña y el sionismo en la Guerra de Independencia de Palestina de 1936 a 1939. Pero después de 1939, con la resistencia árabe reprimida, aniquilada, Gran Bretaña decide que había que solucionar el conflicto con un solo Estado. Imagínense eso, en 1939 Gran Bretaña propuso un solo Estado, gobernado por la mayoría árabe y con participación de la minoría judía.
ese plan fracasó por la oposición judía y fue una oposición violenta. El primer terrorismo que hubo en la región fue sionista, por cierto. Acaba la Segunda Guerra Mundial y el movimiento sionista recrudece aún más las acciones contra el Imperio Británico y su plan de un solo Estado. Porque el plan de Gran Bretaña era básicamente revertir el de 1917 y 1920 de la Declaración Balfour, un hogar nacional para los judíos, ¿cierto? Era revertirlo. Y por tanto el movimiento sionista recrudece la violencia contra el Imperio Británico. Y es por eso que el Imperio Británico dice, me voy de aquí, yo salí muy debilitado de la Segunda Guerra Mundial, ya no tengo cómo sostener mi imperio en el Medio Oriente, y por tanto le dejo este problema a la ONU. La Asamblea General, ¿qué decide? Proponer, recomendar los dos estados. Pero si ustedes analizan la resolución 181 con una lupa teórica, desde la teoría crítica y postcolonial, que es la teoría que me inspira a mí y me guía a mí, ustedes ya como estudiantes de relaciones deben conocer esas teorías, ¿cierto? La resolución 181 era una resolución etnocentrista y racista. Uno, no tuvo en cuenta la opinión de la mayoría árabe palestina. Dos, no tuvo en cuenta que en la partición recomendada se le otorgaba a los sionistas, lo que ven aquí en color curva en el segundo mapa, las tierras más fértiles, donde había una importante población árabe que debía ser movida o desplazada. Y por tanto, a los palestinos les dejaron los territorios más montañosos o quebrados. Y tres, la resolución partía Palestina sin tomar en consideración la demografía y la continuidad geográfica. Recuerden, el 94% de la tierra era ocupada por árabes palestinos y la resolución le otorgaba el 55% del territorio a los sionistas. ¿Se dan cuenta? Esa primera injusticia. Pero para responder concretamente a la pregunta, el hecho es que esa fue una recomendación que ni siquiera el Consejo de Seguridad aprobó. Y como ustedes saben, cuando ven instituciones y organizaciones en sus clases, las resoluciones que tienen carácter vinculante son las del Consejo de Seguridad. Y el Consejo de Seguridad no lo aprobó porque sabía que iba a originar un conflicto muy violento y de larga duración, como en efecto ocurrió. Así que, a ver, yo te voy a responder a la pregunta de dos maneras, muy rápida y concretamente. Esa resolución, la 181 de noviembre de 2017, sirvió para que el movimiento sionista legitimara la construcción del Estado de Israel, como en efecto ocurre meses después, en mayo de 1948, cuando el movimiento sionista declara el Estado de Israel, 14 de mayo. Es el día, el llamado Día de la Independencia de Israel, el 14 de mayo. Y dos, si la pregunta tuya es, ¿qué rol puede jugar las organizaciones internacionales en la resolución de este conflicto? Mi respuesta es casi ninguna. Para mí la esperanza está depositada más bien en lo que yo llamo sociedad civil global. O sea, la presión de los ciudadanos, sobre todo en Estados Unidos, para que el gobierno de Estados Unidos deje de apoyar a Israel. Pero al final voy a volver sobre ese punto. Pero sí es importante que ustedes tengan claro que cada vez que Israel intenta legalizar, además de legitimar su existencia como Estado, con la resolución 181, pues ese es un argumento falso, porque la resolución 181 no otorgaba derecho a la creación de un Estado. Y lo mismo cabe decir de los negociadores palestinos. Es que tenemos derecho a un Estado de Palestina porque la resolución 181 nos otorgó ese derecho. Eso tampoco es cierto. Es una simple recomendación. En fin, prometo que voy a volver a retomar la pregunta cuando vayamos a hablar de Estados Unidos. Ya me alargué mucho en esta historia, perdónenme. No era mi intención. En fin, pero es que es importante el contexto histórico y geopolítico.
El hecho es que la población árabe de Palestina y la población árabe de otros países vecinos manifiesta su desacuerdo con la resolución 181 y, más aún, manifiesta la oposición frontal a la proclamación de Israel como Estado en mayo de 1948, dando paso a la primera guerra árabe-israelí. A partir de mayo de 1948, que dura hasta 1949. Pero antes de eso, Israel, o sea, el movimiento sionista antes de Israel, comienza un plan deliberado de expulsión de palestinos para apuntalar el objetivo de la mayoría judía en Palestina, logrando con ello la expulsión de unos 800.000 palestinos a los países vecinos. Una operación que, según el derecho penal internacional de hoy, se conoce como limpieza étnica, ¿no? ¿Cierto? ¿Cómo construir un Estado judío para la mayoría judía si eres minoría? Pues una primera opción es desplazarlos. El movimiento sionista tenía la esperanza de hacerlo a través de un acuerdo negociado con la intermediación de grandes potencias, pero obviamente la población palestina no iba a aceptar eso. Así que no le quedó más alternativa que hacerlo violentamente. Ellos lo niegan. Ellos dicen que eso fue consecuencia de la guerra, pero ya era un plan deliberado desde antes de la guerra. Y la guerra, por cierto, lleva, miren el tercer mapa, a que Israel expanda el territorio más a costa de lo que supuestamente iba a ser el Estado palestino según la resolución de la ONU. Y después, en 1967, en otra guerra árabe-israelí, Israel ocupa lo que ven aquí en verde, la Franja de Gaza y Cisjordania. Y a partir de ese entonces, y con eso ya prometo terminar esta historia larga, bueno, ir terminándola, a partir de ese entonces, la negociación de esa cosa llamada conflicto palestino-israelí gira en torno a la legitimación y la legalización por parte de la delegación palestina de volver a la frontera de 1967. O sea, a los palestinos de hoy ya ni siquiera exigen la frontera de 1947 que propuso la ONU. Hoy la mayoría de palestinos se sentiría satisfecha si Israel reconoce la existencia de un Estado palestino con las fronteras del 67. Y miren el problema que eso tiene, cómo conectar Gaza con Cisjordania. ¿Cómo puede existir un Estado sin siquiera tener continuidad geográfica? Y en la medida en que pasaba el tiempo, en lugar de avanzar en esa salida tan sencilla, la salida es muy sencilla, que Israel se retire de Cisjordania, elimine el bloqueo a Gaza y comience a hablar seriamente de la aceptación o el reconocimiento de un Estado palestino con las fronteras de 1967. Me adelanto a un punto del final, pero vale la pena traerlo a colación ahora. Esa cosa llamada proceso de paz. ¿Por qué digo esa cosa? Y lo digo a propósito, de forma despectiva. Porque esa cosa llamada proceso de paz, clara y temerariamente un eufemismo dirigido a prevenir la implementación de la solución de los dos estados por parte de Israel y los partidarios de Israel en Estados Unidos. Mejor dicho, cada vez que se usa ese término proceso de paz, es para desviar la atención, decir que los palestinos no están interesados y que Israel siga expandiendo su territorio a costa de los palestinos. Bueno, no importa. El hecho es que en esa cosa llamada proceso de paz hay 4 elementos muy importantes. Y no es porque yo los crea, es porque en la literatura, es porque en las negociaciones,
En la literatura especializada y en las negociaciones existen esos 4 elementos, 4 ejes importantes en el proceso de paz. 1. El establecimiento de 2 estados, tomando como punto de referencia las fronteras de 1967 anteriores a la guerra y la ocupación israelí de la Franja de Gaza y Cisjordania, con algunas modificaciones. O sea, los palestinos ya dijeron, para avanzar en la negociación estamos dispuestos a no reclamar más territorio, sino el que existía antes de la ocupación del 4 de junio de 1967. Simple, muy sencillo. Segundo, el retiro de los asentamientos judíos en los territorios ocupados. Hoy en día hay unos 700.000 judíos israelíes que establecieron colonias, o sea, sus residencias en territorios ocupados. Un acto ilegal según el derecho internacional. Muy simple. Sacamos los judíos de Cisjordania y los pasamos para Israel. O devuélvanlos para Europa, que la mayoría provienen de allá. Por cierto, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, nació en Rusia, ni siquiera en Israel. Tercero, el Estatuto de Jerusalén como capital de los 2 estados. La solución es muy sencilla. Los palestinos reclaman Jerusalén Oriental como capital y Jerusalén Occidental quedaría como capital de Israel. Y tercero, el reconocimiento de los refugiados expulsados en 1947, 1948 y 1949 y sus descendientes. Reconocerlos como refugiados, permitirles el retorno. Hay un punto álgido aquí. ¿Tienen derecho a recuperar sus tierras y casas que fueron robadas por los sionistas en la guerra? ¿O más bien se trata de una reparación simbólica? Incluso la delegación palestina está dispuesta a aceptar la reparación simbólica y el reconocimiento de estatus como refugiado. Y el derecho al retorno. 4 cosas que son muy simples. Así que María Isabel, si quieres hacer un quiz con esto, ahí tienes una pregunta fija, ¿no? No, mentiras, ¿qué tal yo? Lo voy a pensar, lo voy a pensar. No, estoy molestando. ¿Saben yo por qué lo digo? Porque los defensores de Israel y aquellos que se salgan de expertos en esa cosa llamada conflicto palestino-israelí suelen decir cosas absurdas en mi concepto, como por ejemplo, es que el conflicto palestino-israelí es el conflicto más difícil de resolver en el mundo. Es un conflicto muy complejo. Yo sí, pues yo les mostré. Es el más sencillo de resolver en todos los conflictos que hay actualmente en el mundo. Muy sencillo. Depende de algunas cosas que vamos a ver después. Pero bueno. Mira aquí en el cuarto mapa que Israel, por eso les digo, esa cosa llamada proceso, esa cosa llamada solución de los 2 estados, es un eufemismo, porque cada vez que lo hablan, mientras lo hablan, Israel sigue expandiéndose a costa de territorio, tierras, casas, hogares palestinos. Y miren en el presente en qué va a terminar todo. Quinto mapa. O sea, hoy en día realmente no hay 2 estados en la práctica. Hay 2 estados en la teoría, un israelí y uno palestino. En la teoría, Palestina es reconocida como un estado, pero un estado ocupado. Hasta tal punto, o sea, Palestina como territorio ocupado, considerado legalmente por la comunidad internacional como un estado, pero ocupado, hasta tal punto que Palestina ni siquiera tiene soberanía, sino autonomía nada más en algunos asuntos. Mejor dicho, este quinto mapa que ven acá es la realidad o la práctica de hoy en día. Un solo estado. Y Palestina en régimen de apartheid. Perdón. Avancemos al segundo mapa.
Mejor dicho, para concluir este primer contexto histórico y geopolítico, la pregunta es, el movimiento sionista que surgió por allá hace 100 años y pico, a fines del siglo XIX y principios del siglo XX, que se puso como proyecto construir un Estado sobre Palestina con mayoría judía, ¿se está cumpliendo? Pues sí. Israel ya lleva más de 100 años, bueno, el sionismo lleva más de 100 años intentando materializar este proyecto. Lento, gradual, progresivo, pero lo está haciendo. O sea, cada vez más elimina la probabilidad de un Estado palestino. En eso va a terminar. Los palestinos se seguirán resistiendo, pero ¿va a haber un Estado palestino? ¿Un Estado en la práctica? O sea, el asunto aquí es complejo, porque a mí mis estudiantes siempre me preguntan, pero Rafat, ¿existe un Estado palestino? ¿Sí o no? O sea, ellos me presionan para que tome posición. Y yo les digo, depende. En la práctica, no. En la teoría, sí. Me refiero a la teoría legal, ¿no? O sea, Palestina es reconocida en la ONU como un Estado por más de 110 países. Lamentablemente, no por los países clave, Estados Unidos y la Unión Europea. Perdón un momento que tengo que toser. Sí, sí, o sea, es mi posición, ¿no? Es mi concepto. Si ustedes a mí también me piden una posición, yo les digo eso. ¿Podemos hablar de Palestina como un Estado? Sí, desde el punto de vista de la teoría legal. Sí, desde el punto de vista del reconocimiento del derecho internacional. Sí, desde el punto de vista del reconocimiento de más de 110 países en la comunidad internacional, pero no en la práctica. Pero en la teoría legal y en el derecho internacional, eso es suficiente. Porque eso legitima, además de que legaliza la aspiración palestina de construir el Estado soberano, y no solamente eso, sino de participar en la comunidad internacional con todos los derechos y obligaciones que otorga a los estados el derecho internacional, firmar tratados, demandar a Israel en la Corte Penal Internacional, etc. O sea que Palestina como Estado está como en un limbo. Legalmente lo es y legalmente puede participar con los derechos y obligaciones de un Estado, pero en la práctica no. Y en la práctica no lo es porque Israel no lo permite. Y ya vamos a ver por qué. Este es el Acuerdo de Oslo de 1993, que está vigente hoy en día, pero que es letra muerta. Por iniciativa de varios países del norte de Europa, sobre todo de Suecia y Noruega, con la mediación de Estados Unidos, que siempre es una mediación bastante sesgada a favor de Israel, se propuso crear una autoridad nacional palestina, o sea, un Estado autónomo, con una fase de transición preliminar hacia la construcción del Estado soberano, de la autonomía a la soberanía. Pero Israel no confiaba mucho en la capacidad de los palestinos para hacerlo, y por tanto deciden hacerlo de manera gradual, con fases. Se suponía que en 1999, o sea, 6 años después de firmado el Acuerdo de Oslo, esta fase debía terminar para comenzar de una vez por todas en la consolidación del Estado palestino. Y desde 1999 hasta hoy, el Acuerdo de Oslo sigue vigente, pero sin aplicación práctica. Mejor dicho, la primera fase o la de transición no se superó. Aquí está la esencia en este mapa. Dividen Cisjordania en 3 zonas o áreas. Área A en rojo, área B como en gris, creo yo, y área C en un verdecito claro. El verdecito claro o la área C, imagínense. O sea, aquí ustedes van a poder ver por qué en la práctica Palestina no es un Estado. Porque el área C, en el Acuerdo de Oslo,
pasó a ser controlada militarmente y civilmente por el ejército de Israel. Territorio palestino controlado militarmente por Israel. El área B, zona mixta, controlado civilmente por Palestina, la Autoridad Nacional Palestina, y militarmente y policial, bueno, no, militarmente por Israel. Palestina sí tiene policía, pero una policía que básicamente sirve a Israel. Sí, sí. Yo me río porque los pro-palestinos, yo soy pro-palestino, lo confieso públicamente, pero muchos de mis colegas y amigos pro-palestinos suelen negar que la policía palestina es un instrumento servil del ejército israelí ocupante. Yo digo, lo es, porque básicamente lo que hace la policía palestina es reprimir cualquier intento de reivindicación nacionalista palestina en contra de Israel. Entonces, cualquier manifestación anti-israelí, la policía va y le reprime. ¿Y por qué la reprime? Ah, es que estamos generando un espacio de diálogo y no queremos deteriorar la relación. ¿Y en qué termina convertido todo? En corrupción. Porque mientras la Autoridad Nacional Palestina siga haciendo eso a favor de Israel, pues Israel lo seguirá beneficiando hasta cierto punto, ¿no? Y la zona roja es de control territorial, administrativo y policial palestino. O sea, en la zona roja Israel no tiene control directo, pero como se dan cuenta en el mapa, sí está rodeado por fuerzas militares israelíes y que no le permiten avanzar hacia la soberanía, sino simplemente la autonomía local. Miren aquí en este mapa cómo ha avanzado la expansión de los colonos israelíes sobre territorios ocupados. Recuérdense que el término territorios palestinos ocupados es un término del derecho internacional que surge con la ocupación de 1967. Así lo denomina algunas resoluciones de las Naciones Unidas, ¿no? Territorios palestinos ocupados, que son los territorios donde en la teoría legal existe el Estado palestino y donde en la práctica de palestino. No lo pierdan de vista. ¿Por qué hago énfasis? Porque el movimiento sionista y sus partidarios usan otra terminología. Los así llamados territorios ocupados. Los territorios en disputa. Incluso los radicales dicen los territorios ocupados por los palestinos a Israel. Imagínense cómo invierten la lógica. Pero eso no es cierto. El derecho internacional ya lo estableció. Son territorios, 1, palestinos, 2, ocupados, 3. Territorios palestinos ocupados. Las dos primeras palabras son clave. Son territorios palestinos. Y el tercero, pero están ocupados. Y el derecho internacional dice que una ocupación solo es permitida en caso de una guerra de manera temporal, para luego devolverle ese territorio al pueblo al que le pertenece. Pero Israel desde el 67 no los devolvió. Y por tanto, en la práctica, eso es una anexión, o sea, otro acto ilegal. Y además, doblemente ilegal, porque el derecho internacional humanitario, las convenciones de Ginebra, sobre todo los protocolos, dicen que cuando tú ocupas un territorio a través de la guerra, está prohibido crear allí asentamientos de la población del Estado ocupante. Y eso es lo que hace Israel, y de hecho lo hace todo el tiempo. Y lo sigue haciendo hoy en día, 2021. Miren el mapa. ¿Se acuerdan las zonas A y B? Este color como marroncito terracota, digamos, que es la área A, zonas rurales o zonas que corresponden administrativamente a Palestina, controladas administrativamente por Palestina, y lo que ven como un color más oscuro, un marrón más oscuro, son zonas urbanizadas palestinas. Bueno, aquí están las convenciones.
control civil palestino, área palestina urbanizada. Y ahora miren, el azulito claro, ¿se acuerdan de la zona C? Control, no, perdón, zona B. O sea, control mixto. Luego, lo que ven en azul claro son colonias judías, o sea, zonas residenciales de colonos judíos, y con un moradito más claro, los límites a donde se han podido expandir o donde se pueden expandir los colonos. En la línea roja demarcada ven el famoso muro de separación, que el derecho internacional los condenó como ilegales, porque se construyen sobre territorio ocupado. O sea, el derecho internacional le permite a los estados construir muros en la frontera, pero no dentro del territorio ocupado. Miren en este mapa, limpio, cómo se ve Palestina quitando los asentamientos judíos, ¿no? Como un archipiélago, un conjunto de islas. Ven, en la práctica no puede haber un Estado. E Israel lo hace a propósito, justamente para prevenir que haya un Estado. Así se ve Palestina, o sea, limpiando de los asentamientos judíos en el territorio ocupado. Miren aquí en este mapa la cuestión de Jerusalén, ocupada en 1967, violando otra normatividad internacional. Y en 1980, el Parlamento israelí declara a Jerusalén como capital única e indivisa de Israel, violando más normatividad internacional. O sea, hoy Jerusalén está ocupada, anexada, de hecho, por Israel. Y acuérdense, uno de los puntos en la negociación: Jerusalén oriental para Palestina, Jerusalén occidental para Israel. Aquí están, en este mapa más específico, las principales colonias judías en Jerusalén o alrededor de Jerusalén. Entonces, esa es más o menos la evolución geopolítica del conflicto palestino-israelí. ¿En qué estamos hoy? Creo que Marisabel me dijo que tenía como hasta las 12 guantecitos, ¿no? Sí, todavía nos quedan 20 minuticos y por aquí tenemos otra pregunta en el chat. No sé si prefieras que la hagamos al final y aquellos que vayan teniendo preguntas pues me las van dejando y dejamos como un espacio de 10 minutos al final para preguntas. Sí. Entonces pues por aquí Pues sí, dejemos nosotros para el final. Listo, perfecto. Entonces al final hacemos las preguntas. Chicos, el que tenga preguntas las puede dejar en el chat y al final las resolvemos. Bueno. En este punto surge una pregunta muy importante. ¿Por qué se llegó a ese resultado? Pues hay muchas variables. Por ahí creo que vi una pregunta, creo que era de Brenda, que hablaba de los militares. No alcancé a leerla bien, pero vi la palabra militares. Una Sí, razón, sí. Una razón es que después de la Guerra de Independencia de 1936 a 1939, el movimiento de resistencia palestino fue brutalmente diezmado. Y si a eso le agregamos que la mayoría de países árabes que van a la guerra contra Israel en 1948 eran estados recién fundados, débiles materialmente, sin ninguna unidad o coordinación militar entre ellos. Y repito, con casi una capacidad militar obsoleta frente a Israel, que contaba con el apoyo de ciertos países de Europa, a los que por cierto les compraba armas, como Checoslovaquia, sobre todo de Europa Oriental. Esa es una primera razón. El debilitamiento militar
y político de los árabes en torno a la causa palestina. Segundo, y esto es algo que tiene que ver con la guerra de 1967 en adelante. Cuando Israel, en la guerra de 1967, vence a 4 países árabes, casi que solo, sin ninguna alianza, excepto por la compra de armas a algunos países, e incluyendo algún apoyo diplomático de Estados Unidos, el hecho de Israel haber vencido a esos estados árabes prácticamente solo, hace que Estados Unidos gire su política exterior hacia Israel y en general hacia el Medio Oriente. Porque Estados Unidos nota que ese pequeño país del Medio Oriente, que era una avanzada occidental en el Medio Oriente, podía servirle, podía ser muy útil para Estados Unidos y su expansión hegemónica en la región. Y a partir de 1967 y hasta hoy eso no ha cambiado. El apoyo decisivo de Estados Unidos a Israel. Por supuesto, ese es el factor determinante. Estados Unidos y Israel siempre hablan de los 2 estados, la solución de los 2 estados, esa cosa llamada proceso de paz, los 2 estados. Pero en realidad lo que hacen es crear medidas para avanzar en un solo estado. El principal obstáculo a la paz es Estados Unidos, pero no el único. Otro factor, ya voy a detenerme en Estados Unidos, otro factor es, pues, en Israel y en general en un amplio sector de la comunidad judía en el mundo, hay una ideología sionista muy arraigada. Y eso significa que difícilmente muchos de ellos van a renunciar al proyecto sionista de un solo Estado en ese territorio. ¿Cómo hacer que la gente diluya o deje de creer en esa ideología? En todo caso, eso está cambiando, incluso en el propio Israel. Hace unos 20 o 30 años las encuestas mostraban que tan solo el 6 u 8% de la población israelí estaba dispuesta a aceptar 2 estados. Las últimas encuestas de 2020, por ejemplo, hablan de un 12%, o sea, casi el doble. Sigue siendo pequeña la proporción de población israelí que está dispuesta a aceptar la existencia de un Estado palestino. Si ustedes miran los sondeos en Estados Unidos, sobre todo los jóvenes liberales judíos, ya tampoco apoyan decididamente a Israel. Apoyar decididamente a Israel significa apoyar creación de asentamientos con la expulsión de palestinos, demolición de casas, torturas, secuestros que ellos llaman presos, expulsión, limpieza étnica y genocidio. Apoyar a Israel es apoyar eso. Pues ya los jóvenes liberales judíos en Estados Unidos no apoyan eso. Bueno, la mayoría, más del 50%. Y a eso le debemos agregar el apoyo decisivo de Estados Unidos. ¿Por qué Estados Unidos apoya decisivamente a Israel? Una razón, el lobby pro-israelí. Lobby pro-israelí. Es decir, grupos de interés pro-israelíes de judíos norteamericanos que son básicamente dueños de grandes medios de comunicación, de grandes corporaciones financieras, de grandes industrias del complejo militar industrial, pero también personas ideologizadas que creen en el sionismo ciegamente y que todo el tiempo, a través de sus organizaciones, les voy a apuntar aquí en el chat para que lo busquen después e investiguen. Ahí, AIPAC. Es la sigla en inglés de la agencia judío norteamericana, que es el principal lobby. AIPAC es una organización que defiende los intereses de Israel en Estados Unidos. O sea, es parte de todo el movimiento sionista. Bueno, de hecho, el movimiento sionista sigue contando con la organización inicial que surgió hace 100 y pico de años, la Organización Sionista Mundial, OSM, pero no es la única. O sea,
El movimiento sionista tiene muchas organizaciones, muchas redes, y está conformada por judíos muy ricos y muy poderosos en Estados Unidos. Miren, se los voy a decir de esta forma. Ellos financian campañas al Congreso, a la presidencia y demás. Y cualquier funcionario del Congreso o cualquier funcionario de la presidencia, incluyendo el presidente mismo, que se atreva a criticar a Israel, automáticamente los judíos sionistas de AIPAC comienzan una campaña de desprestigio brutal en los medios. 2, comienzan a presionar al gobierno o al Congreso para que destituyan o despidan a ese funcionario que criticó a Israel. Imagínense eso, el poder que tiene ese lobby. 3, el lobby pro-israelí en Estados Unidos ha logrado que Israel se convierta en el país que más ayuda militar recibe de Estados Unidos en el mundo. El primero. En el gobierno Bush hijo, en el 2007 se firmó un acuerdo de ayuda, ni siquiera son préstamos, ayuda militar. O sea, ayuda militar financiada por Estados Unidos. Un acuerdo de $30.000 millones por 10 años, hasta el 2018. O sea, 3.000 millones por año. Comparen eso con el Plan Colombia. El Plan Colombia eran como, bueno, fueron como, que yo sé, hasta ahora van como 9.000 o 10.000 millones de dólares, desde que arrancó en 1999. Israel eran 3.000 al año. 30.000 en 10 años. Antes de que Obama dejara la presidencia en el 2016, renovó ese contrato, ese acuerdo. Y los defensores de Obama, oh, el Nobel de la Paz, el partidario de los dos estados, un promotor sincero de la paz en la región. Pero ¿qué hizo Obama? Renueva el acuerdo en el 2016, porque acuérdense que se acabó en el 2018, por otros 10 años, o sea, 2018-2027. Y lo aumenta a 38.000 millones de dólares, o sea, 3.800 al año. Y si ustedes todavía no me han querido creer la importancia de esto, miren este dato. Israel es el único país del mundo al que Estados Unidos le permite invertir el 25% de esa ayuda en inversión para construir nuevas capacidades y nuevas tecnologías militares con plata gringa. Vayan ustedes, díganle a Colombia. Ah, es que el Ministerio de Defensa de Colombia quiere construir nuevas tecnologías militares con plata del Plan Colombia. ¿Saben qué dice Estados Unidos? Pues de malas. Esa plata es para que nos compren a nosotros. ¿Pues qué acaso ustedes creen que Estados Unidos entrega la ayuda gratis? Pues tampoco. Pero Israel es el único que tiene permitido invertir con plata de ayuda norteamericana en tecnología en su propio país. ¿Cierto? El lobby es muy poderoso. Todo eso es, bueno, dicho, ustedes que estudian relaciones internacionales pueden trabajar en eso, ¿no? En un futuro, en asesorar a los lobbies, trabajar para un lobby. Aquí en Colombia eso funciona. No está en ley, o sea, no está legalizado. Pero ¿ustedes por qué creen que van a usar glifosato hoy en Colombia? Pues porque Bayer, la multinacional, hizo lobby. A pesar de que el glifosato mata a la mata y a la gente. Bueno, Brenda dice, el apoyo de Estados Unidos a Israel puede y es alimentado por el ataque terrorista islamista del 11 de septiembre. Digamos que, Brenda, el ataque sirvió para legitimar más la ayuda con el argumento de que Israel es la única democracia del Medio Oriente, que es falso, y porque ambos tienen el mismo problema del terrorismo islamista. Pero como les decía hace poco, la ayuda, el apoyo decisivo de Estados Unidos a Israel viene desde 1967.
el 11 de septiembre de 2001 lo que hace es profundizar más la supuesta legitimidad de esa alianza tan estrecha, bueno, alianza entre comillas, ¿no? Porque en realidad Israel es, voy a usar un término geopolítico, Israel es un estado cliente de Estados Unidos, o Israel es una base militar norteamericana en el Medio Oriente, pero curiosamente es una base militar con una ideología propia. Así te respondo. Segundo, ¿por qué Estados Unidos apoya decisivamente a Israel? Por el sionismo cristiano. El sionismo cristiano es un factor religioso, moral religiosa, para llamarle de esa forma a la variable. Y ya se explica al principio. El sionismo cristiano influye en la política electoral e influye en la formulación e implementación de la política exterior de Estados Unidos en la región. Y tercero, una variable geopolítica. Porque Israel para Estados Unidos es un activo estratégico. ¿Para qué le sirve Israel a Estados Unidos? Para anular el nacionalismo árabe. Lastimosamente no hay tiempo para desarrollar este aspecto. Y dos, Israel sirve para, como dice Chomsky, Noam Chomsky, como policía de barrio, el matón del barrio. Entonces, cada vez que un movimiento nacionalista árabe surge en el Medio Oriente y amenaza la hegemonía de Estados Unidos en el Medio Oriente, pues puede recurrir a Israel para aniquilar ese movimiento. Por darles un ejemplo, Israel bombardea instalaciones nucleares en Siria y en Irak hace un tiempo. A decir verdad, Estados Unidos, al apoyar decisivamente a Israel, está cometiendo un error estratégico. Porque eso implica alienar a los demás socios árabes. El expresidente Trump intentó remediar esa situación en el año 2020. Ustedes recordarán que él propuso el llamado Acuerdo del Siglo, ¿no? O Plan de Paz para Medio Oriente, para supuestamente resolver el conflicto palestino-israelí. Cuando no me queda tiempo, les recomiendo que lo busquen en internet, son 181 páginas, que básicamente lo que hace es decir que Israel tiene derecho a anexar legalmente los territorios ocupados, anular la soberanía palestina y darle a Palestina cierta autonomía en territorios más reducidos. La pregunta que surge en este punto es, ¿el nuevo presidente Joe Biden va a revertir esto? La respuesta es no. Trump traslada la embajada de Estados Unidos de Tel Aviv a Jerusalén, una ilegalidad. Reconoce la ocupación y la anexión de los territorios palestinos por parte de Israel. ¿Cierto? Reconoce Jerusalén como la capital indivisa de Israel, otra ilegalidad. ¿Ustedes creen que Joe Biden se va a echar para atrás con esas medidas que tomó Trump? La respuesta es no. Es más, Biden va a seguir o haciéndose el de la vista gorda o no va a condenar la expansión de los asentamientos judíos en los territorios ocupados. Y esto tiene que ver, esto tenemos que conectarlo con otro aspecto de la geopolítica del Medio Oriente. Joe Biden quiere retornar al acuerdo nuclear con Irán. Israel no quiere ese acuerdo nuclear con Irán. Acuérdense que lo saboteó y acuérdense que Israel presionó a Trump para que Trump se deshiciera del acuerdo nuclear. Biden quiere retornar. Pero ¿cómo hacer frente a la presión israelí? En mi concepto, esta es mi hipótesis, Biden se va a hacer el de la vista gorda con relación a la expansión israelí a costa de los territorios ocupados de Palestina, con tal de que Israel deje cierto margen para que Biden retorne al acuerdo nuclear. A Biden le interesa es Irán, no Palestina. ¿Ven? Trump también
quiso y de hecho restableció relaciones diplomáticas entre varios países árabes e Israel. Emiratos Árabes, Bahrein, Sudán, Marruecos, e intentó hacerlo con Arabia Saudí, pero no pudo, porque Arabia Saudí sí exige que primero haya un Estado palestino para restablecer la relación con Israel. Y Biden va a seguir con esa misma lógica de ir restableciendo poco a poco relaciones entre Israel y otros países árabes. ¿Con qué fin? Con el fin, básicamente, de legitimar la expansión de Israel a costa de los palestinos. Por la sencilla razón de que si los árabes antes tomaron como propia la causa palestina, pues si reconocen Israel con la intermediación norteamericana, pues Palestina va a perder ese apoyo de los demás países árabes. Hay que darle más cosas, pero se me acabó el tiempo. Pues yo creo que por lo que veo no hay más preguntas. Chicos, yo espero que esta sesión un poco corta, pero donde quedó mucha tela por cortar con el profesor Rafat, les haya servido para entender un poco también por qué Oriente Medio es una zona tan geopolíticamente importante en el sistema internacional y porque todos los grandes poderes quieren tener una influencia directa en Oriente Medio. Profesora, a usted no me queda sino agradecerle por esta clase tan maravillosa que nos dio, agradecerle por haber aceptado nuestra invitación y abrirle las puertas a mi programa cada vez que quiera conversar con mis estudiantes. Bueno, pues un placer y espero que haya sido del provecho de ustedes. Muchas gracias por la invitación. A Saludo todos, cordial a todos. a todos. Chicos, nosotros nos vemos el otro viernes Gracias. en clase y Brenda, por favor, te quedas conmigo. Dale, profe, gracias.